¿Qué tal, camaradas? Bienvenidos de nuevo a esta trinchera del pensamiento crítico. Aquí en su canal Soy Salmón. Hoy vamos a nadar contra la corriente de la superficialidad para sumergirnos en las contradicciones profundas que han forjado a este país. Vamos a hablar de la tierra, de la educación y de esa extraña mirada que los de afuera siempre han tenido sobre nosotros. Porque la historia de México no es una línea recta. Es un nudo de tensiones entre lo que fuimos, lo que soñamos ser y lo que la realidad nos impuso. Empecemos por el campo, esa obsesión eterna. Para los intelectuales del siglo XIX, ahí estaba la verdadera esencia de la nación. Y nadie lo plasmó mejor que José López, Portillo y Rojas, quien creía firmemente que nuestras clases rurales eran el nervio de México, el producto genuino de la fusión de razas. Pero fíjense en la paradoja del autor. En 1898 escribe La Parcela, una novela limpia, elegante, donde la vida rural se idealiza y los problemas se resuelven con equilibrio. Ahí, López Portillo buscaba un nacionalismo literario que combinara la forma castiza con el contenido nacional. Sin embargo, la historia nos atropella. Llega la Revolución y 21 años después, en 1919, el mismo autor publica Fuertes y Hébiles. ¡Qué cambio tan brutal! Aquel hacendado bondadoso de sus primeras obras desaparece. Ahora nos presenta a Juan Nepomuceno Bolaños, alias Cheno, un señor feudal déspota y cruel que dispone a su antojo de vidas y honras, mezclando el poder económico con el político. López Portillo, formado en el porfiriato, ya no puede ocultar la mugre, pero sufre. Se nota su conflicto de conciencia. Describe los abusos, sí, pero todavía intenta decirnos que la esclavitud de los peones era una fábula y que los excesos podían corregirse con la ley sin necesidad de una revolución sangrienta. Es el testimonio fascinante de un hombre atrapado entre dos eras. Pero no todo era barro y arado. Mientras en el campo se gestaban estas tensiones, en las aulas coloniales se había intentado construir otro tipo de hombre. Gracias a las investigaciones de Javier Gómez Robledo, podemos asomarnos a lo que fue el Colegio de San Pedro y San Pablo. Ahí los jesuitas no buscaban solo instruir, sino formar. Su sistema basado en la ratio studiorum tenía un alma, la prudencia, pero no la prudencia del timorato, sino la virtud tomista de elegir los medios eficaces para un fin bueno. Se buscaba una cultura desinteresada, humanista, que equilibraba al hombre grecorromano con lo eterno del cristianismo y defendía la dignidad del indio. Lamentablemente, ese sistema se cerró de golpe en 1767 y hay que decirlo, no ha vuelto a florecer entre nosotros. Y así entre el campo y las aulas, llegamos a la ciudad y a la política. La historia también se escribe en las piedras. Pensemos en la Casa de los Ávila, ligada a aquella conjuración de los hijos de Cortés, situada donde hoy está la esquina de Argentina y Guatemala. Un solar que pasó de la tragedia política a ser una librería. Esos muros han visto pasar siglos de intentos fallidos. Intentos que no pasaron desapercibidos para los vecinos del norte. El diario del viajero Edward T. Taylor, escrito entre 1825 y 1828, nos revela cómo nos veían apenas nacimos como nación independiente. Taylor ilustra esa pugna tenaz entre la modernidad anglosajona y el tradicionalismo hispánico. Para él, aunque México se vistiera con la toga republicana, debajo se le notaba la condenada criatura hispánica. Veía nuestra república como una aristocracia disfrazada, que ponía en ridículo la verdadera republicanidad que ellos creían poseer. Así que ahí lo tienen, camaradas. Somos el resultado de ese hacendado porfirista que duda ante la revolución, de ese humanista jesuita que fue expulsado y de esa criatura hispánica que los imperios del norte nunca han terminado de entender. Leer nuestra historia es mirarnos en un espejo roto, pero es el único espejo que tenemos. Soy Salmón, y recuerden, solo los peces muertos nadan siempre a favor de la corriente. Nos vemos en la próxima.